Bienvenidos amigos de Reconquista Network, una vez más a la sección de entrevista. Y en esta ocasión tenemos un invitado que no ocupa ni siquiera una introducción, toda una institución no solo del periodismo mexicano, sino en toda la habla hispana. Estamos hablando del gran, el maestro, el único, Heriberto Murrieta. Heriberto, bienvenido, gracias por esta invitación. Hola Luis, muchas gracias, con mucho gusto de saludarte. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Heriberto, pues ya toda la gente conoce tu carrera periodística, eres toda una leyenda, obviamente un experto en la tauromaquia, en muchas áreas que dominas también en esto que es la comunicación y el periodismo. En esta ocasión, Heriberto, te invitamos porque queremos conocerte a ti un poquito más. Ya sabemos mucho de tu trabajo, pero queremos conocer a ti, de tu persona un poquito. Pues cuéntanos dos cosas. Primero vamos a empezar tus orígenes, dónde eres, dónde viene tu familia. Y luego, el segundo, vamos a hablar un poquito de tu fe, que al parecer es muy importante en tu haber, ¿verdad? Sí, Luis, cómo no, me parece un componente muy importante en mi forma de entender la vida. Mi papá era contador público, nació en Teciutlán, Puebla. Mi madre está a punto de cumplir 80 años. Ella nació en la Ciudad de México. Mi familia paterna es de Teciutlán, Puebla, y la familia materna es de Linares, Nuevo León, mi abuelo materno, y de Guanajuato, mi abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá. Y somos tres hermanos, vivíamos en una colonia de clase media en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, y tengo una hermana que se llama Alejandra, que tiene 3 hijos, y tengo un hermano que tiene una hija, y yo tengo 3 hijos. Ay, mira, bendito Dios, tienes el privilegio de ser hombre de familia, qué bueno. Tu infancia, Heriberto, cuando creciste, como tú dijiste, fue normal, clase media, fue un hogar, digamos, estable, fue un poquito conflictivo. ¿Cómo fue cuando estabas creciendo en tu comunidad? Sí, una familia muy unida, muy tranquila, muy normal, en una Ciudad de México más habitable, más respirable, más tranquila. Mi papá se iba a trabajar todos los días, nunca tuvimos abundancia ni grandes riquezas. De hecho, cuando él murió no teníamos ahorros, no teníamos seguro de vida, no teníamos casa propia, siempre vivimos en una casa rentada. Entonces era una situación no terrible ni dramática, pero tampoco extremadamente holgada, una familia con algunas apreturas, pero mi papá se esforzaba mucho por ganar el dinero para podernos meter a una escuela que era muy buena y muy cara en esa época y donde me pude desarrollar muy bien. Y aparte él fue un gran impulsor junto con mi madre de todo lo que yo quería hacer en cuanto a la comunicación, al teatro, a la radio, a la televisión. Siempre fueron mis grandes impulsores, tanto mi papá como mi mamá. En serio, un contador, tu papá me decías, ¿verdad? Sí. Mi mamá, por cierto, es contadora. Y son a veces mundos muy diferentes, ¿eh? O sea, ven las cosas muy diferentes. Una persona muy al punto, al grano, usualmente los contadores. Y el mundo de la comunicación y el teatro es muy creativo, ¿verdad? Sí, fíjate que aunque él se dedicaba a la contaduría pública en distintas empresas, particularmente en Avon, una empresa de cosméticos que se encontraba en Avenida Universidad, al sur de la ciudad, el recorrido de la Colonia del Valle a Avenida Universidad, yo creo que era de 10 o 12 minutos sin tráfico en aquella época de los años 60 y primeros años 70, pero por otra parte le gustaba mucho la música, le gustaba mucho la pintura, los conciertos de música clásica, los deportes, los toros. En fin, era contador público, pero tenía muchas otras aficiones y gustos. De ahí me imagino heredaste también la afición por la tauromaquia. Sí, totalmente. Él era muy seguidor de los toros, le encantaba la tauromaquia, que ahora es tan discutida, tan polémica. Él iba mucho a las plazas de toros, conocía mucho historias de toros y toreros, anécdotas, terminología. Era un aficionado muy exigente, muy sensible, creo yo. Así que sí, efectivamente, heredé en automático, sin poner reparo y con todo gusto, todas las aficiones de mi padre. Sí, mira, qué similitud, porque también de mi familia hay grandes aficionados a la tauromaquia, no son expertos, pero también uno lo aprende desde joven y es un arte que le tengo hasta la fecha mucho aprecio. Y cuando también hablo con personas del otro lado del Atlántico, obviamente en España, pues todavía allá también está siendo controversial, pero aún así hay una afición muy fuerte. Sí.
Entonces vas creciendo, obviamente, de las influencias paternas y las familias y todo. ¿Tu familia tenía, por ejemplo, alguna devoción muy especial a la fe o realmente era normal? ¿O cómo era más o menos cuando estabas creciendo la fe específicamente? Sí, mi papá era un hombre muy religioso, muy creyente. Él iba a misa diario. Cuando estoy leyendo un diario suyo de cuando era novio de mi mamá en el año 63, y él, por lo que leo en su diario, iba todos los días a misa y comulgaba diario. Era realmente un hombre muy creyente, muy religioso. Mi familia paterna también, mis abuelitos también. Y nosotros íbamos a misa todos los domingos, hicimos la primera comunión. Yo siempre he sido creyente, siempre he rezado, he tenido cerca a Dios en los momentos buenos y en los momentos malos. Y sí, una familia, pues incluso recuerdo haber ido a la visita de las 7 casas en la Semana Santa, que luego se fue perdiendo un poquito, que yo no he podido tampoco transmitir. Me ha faltado mayor decisión para hacer lo mismo con mis hijos. La mamá de mis hijos no es católica, entonces todo eso es un reto interesante para mí como católico, pero sí, en mi vida familiar siempre rezábamos e íbamos a misa todos los domingos. Había un aire, yo me acuerdo de muy joven todavía, había todavía esa cultura, por así decirlo, católica, donde las procesiones eran normales. No sé si tú recuerdas, a lo mejor de en Semana Santa, recuerdo yo que se tomaban 2 semanas enteras y era misas largas también, no era nada más de que, bueno, ya fue el domingo y se acabó. Obviamente se ha erosionado esa tradición y esas costumbres. Yo pienso, a lo mejor, no sé tú qué opinas al respecto, que sería bueno retomarlas, ¿no? Como sociedad. Sí, desde luego. Yo no sé si los tiempos han cambiado, si las complicaciones de la ciudad son mayores, las distancias, el tráfico, la inseguridad, que es un problema muy grave, muy delicado que tenemos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, desde luego que atendiendo a nuestra religión y a nuestras obligaciones como católicos, pues tendremos que hacerlo con mayor énfasis, y no quedarnos cortos como reconozco que ha sido en mi caso en muchas ocasiones en los últimos años. Entonces, pasemos a un punto aquí que acabas de mencionar anteriormente, que es la religión ha estado contigo en tanto los tiempos buenos, tiempos malos y todo. ¿Puedes platicarnos un poquito, a lo mejor brevemente, de algún tiempo malo, una crisis que hayas sufrido, o sea, que te haya pasado a tocar vivir esa fe en un valle, por así decirlo? ¿Algo que te venga a la mente? Fíjate que no, Luis, no he perdido nunca mi fe, ni en los momentos difíciles he siempre estado lo más cerca posible de Dios. Creo que es muy poderosa la fe, la oración. No me ha tocado que me desencante, que me desilusione, que de repente claudique y pierda mi fe o la abandone por completo. Nunca me ha pasado, gracias a Dios, felizmente nunca me ha pasado. También es verdad que encuentro a mucha gente que se queja de la iglesia, y yo trato de separar entre la iglesia, que como institución terrenal tiene defectos muy graves, por cierto. Estaba viendo hace unos días un documental que se llama Examen de Conciencia, donde se habla de los padres maristas, pederastas en España, y como esa, también desde luego que tenemos el triste caso de sacerdotes mexicanos que me parece que han hecho las cosas pésimo. Pero yo creo que no he tenido, aunque claro, reconozco los problemas de la iglesia y el mal comportamiento de algunos padres que ha sido muy sonado en los últimos años. También sé que hay muchos sacerdotes de intachable conducta, de gran espiritualidad, de gran profundidad, y no, en ningún momento he desfallecido ni he perdido la fe que tengo. Ahorita que mencionas también acerca de la inseguridad y la logística y cómo se complican las cosas en los tiempos modernos, como tú mencionas, eso es un capítulo muy difícil en México, la inseguridad. He notado que cuando llega este problema de, pues, con secuestros y ese tipo de cosas que suceden, la fe ha ayudado a muchas personas a salir avante, porque son traumas que estás hablando que son muy serios, ¿no? Entonces, la fe ha sido instrumental. Y cuando no está esa fe presente, he notado que usualmente se vuelcan a un vicio o algo así que no es muy benéfico. No sé cómo lo veas tú.
Sí, definitivamente, definitivamente. Leía también, o veía, mejor dicho, un documental que se llama Heal, donde en cuanto a sanación, ¿no? Curación, que es interesante porque hay personas con distintas creencias o que se acercan a diferentes religiones o filosofías para tratar de salir adelante de algunas enfermedades. Y por lo que toca también a los católicos, pues sí, la cercanía con Dios, la oración que puede ser muy fuerte y muy positiva y ayudar de manera muy importante a quienes están atravesando por un momento difícil o por alguna enfermedad. Si tú pudieras escoger una sola devoción, una sola disciplina espiritual, y te dijeran, ¿sabes qué, Heriberto? Ahorita no hay nada más que una cosa que puedes escoger. ¿Qué escogerías? ¿Un rosario o algo, una oración en particular, una disciplina en particular? ¿Tienes algo en mente? Fíjate que he dejado de rezar el rosario porque lo rezaba mucho con mi abuelita, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis primos, yo creo incluso también en la casa de mis abuelitos en la colonia Roma, hace muchos años, pero yo creo que básicamente la, la oración diaria, recibo un evangelio diario meditado desde que fui a un retiro de Emaús hace algunos años, un retiro donde pude convivir con gente de distintas clases sociales y de distintas edades que te hermanas con ellos en esos 3 días de intensa relación y comunicación en torno a la presencia de Dios y recibo ese evangelio que lo trato de leer, trato de concentrarme lo más que puedo para tratar de captar el mensaje, aunque también viene una reflexión que te ayuda a entender mejor lo que el evangelio contiene. Sí, por cierto, aprovecho para hacer una pausa y mencionar a las personas que si no han tenido la oportunidad de tomar un retiro, lo hagan. Es como dijo Heriberto, te creas una hermandad, es un vínculo imborrable. Yo también me tocó el privilegio de hacerlo no hace mucho y te cambia la vida, la manera en que percibes hasta las cosas. Heriberto, hay un tema que quiero tratar contigo. Vi en tu cuenta de Instagram una foto que me encantó, la verdad. Se me hace una foto pues muy conmovedora, pero no quiero yo interpretarla diferente. Quiero ver que nos describas un poquito qué es lo que pasó en ese momento, qué estabas percibiendo. Es la foto que tienes conociendo a San Juan Pablo II, en ese entonces, pues años atrás, ¿verdad? Estabas más joven y San Juan Pablo estaba vivo, obviamente era el Papa Juan Pablo. ¿Qué sucede en esa foto? Pues Valentina Alasraqui, la corresponsal de Televisa en Roma, nos ayudó, nos hizo gestiones para poder que varios comentaristas de Televisa en el Mundial de Italia 90 fuéramos a la homilía de los miércoles ahí en el Vaticano. Entonces eso me permitió fugazmente, fueron unos segundos, estar en una hilera detrás de una pequeña barda, en el momento en que Juan Pablo iba a pasar por ahí, entonces pues mi cara es pues, de alegría, de felicidad. Pues es una cara de éxtasis al ver a ese hombre por todo lo que había despertado en mí al verlo aquí en las calles de la Ciudad de México. Eso fue lo que sentí, una gran emoción y pues hombre, pues una experiencia inolvidable, imborrable. Él parece estar apaciguándome con su mano en mi hombro al ver mi exultación y mi euforia. Entonces, yo creo que es la forma en que podría describir ese momento. De todas las fotografías que tienes, y vaya que tienes bastantes muy bonitas, pues eres un periodista, muy conmovedoras. No sé por qué esa es la que más me gustó, porque captura esa alegría pura. Si la gente no lo ha visto, les recomiendo que vayan al Instagram de Heriberto. Gracias. Y la vayan a ver porque literal, o sea, la vi y hasta me conmovió, me puso... son destellos de bondad que ves ahorita en estos tiempos tan inciertos. Son las cosas que quiere uno ver en redes sociales más seguido. Pero bueno, Heriberto, pues antes de que se nos acabe el tiempo, rápidamente, platícanos, pues, ¿qué vislumbra en el futuro ahorita, tanto en tu camino espiritual y en tu camino profesional? Pues profesionalmente quiero seguir creciendo, quiero seguir trabajando, aprendiendo, madurando.
un estilo, una forma de ser, una forma de entender el periodismo, una forma de trabajar, con un trabajo que demanda mucha disciplina. Desde que yo estaba en un teatro profesional, en un escenario a los 6 años, o en una estación de radio a los 12, o en un noticiero a los 19, 20, con millones de personas viendo. Es un trabajo que demanda de mucha responsabilidad, puntualidad, disciplina, constancia, pero también mucho aprendizaje. Entonces, pues yo creo que seguir en esto, que es mi profesión, es lo que me gusta hacer en la vida, vinculado el periodismo particularmente a temas como son el fútbol y los toros, Sí. y en lo espiritual, pues estar más cerca de Dios cada vez, tratar de que mis hijos crezcan en esta fe, y pues eso es lo que creo que tengo claro que debo hacer y fortalecer y mejorar en los próximos años. Me hiciste recordar mis inicios también en la radio cuando era adolescente, ahí en Monterrey, Nuevo León. Entonces me acuerdo que me tocaban los turnos de madrugada, se le conoce como el cabatumbas, en inglés el graveyard shift, le dicen, y eran del 10 de la noche a 6 de la mañana, cuando había pues los discos y los de antes, ¿verdad? Todavía me tocaron los famosos reels y todo. Y ahorita que mencionas, sí es una carrera muy demandante, el esfuerzo de mis padres, me dejaban en la radio en la noche y me recogían en la mañana y luego ya me iba yo a la universidad o algo. Es una profesión que demanda mucho, pero tiene también muchos momentos muy gratos y este obviamente es uno de ellos. Y bueno, Heriberto, antes de despedirnos rápidamente, si a las personas, ¿qué les puede mandar un mensaje a los jóvenes ahorita que están entrando en un mundo que es muy diferente al que tú y yo crecimos? Una sociedad muy, muy distinta, es más, una sociedad llena de confusión, literal. Entonces, en especial los varones, tienes jóvenes forjándose un criterio donde no hay guías, ni mapas, ni nada culturalmente hablando. ¿Qué les puedes recomendar tú para que puedan navegar este mundo confuso? Pues no distraerse con la frivolidad y pasajera y con esta forma de vivir un tanto acelerada, que traten de volver a sus raíces. El problema es que a veces las raíces no están lo suficientemente sólidas o las familias no están tan cohesionadas o tan unidas. Pero yo diría eso, que no olviden que hay unos valores universales establecidos, unos valores morales, unos valores espirituales, religiosos, que hay que atender a ellos en todo momento. Yo comprendo, porque yo también viví una juventud, pues no desenfrenada, pero sí con salidas, con desvelos, con trasnochadas, con fiestas, nunca excesos mayores, porque pues he sido en ese sentido bastante tranquilo, pero sí, claro que viví esa época y lo comprendo perfectamente, pero creo que en el fondo debe yacer un rumbo y una estabilidad y una conciencia de que hay ciertas cosas que son las que a la larga nos van a permitir ser buenos seres humanos, alejarnos de vicios, peligros, drogas y estar en cercanía de Dios para poder tener una vida equilibrada en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, Heriberto. Rápidamente, a la gente que te quiera contactar, ¿cómo lo pueden hacer? Pues en Twitter, yo no tengo Facebook, pero tengo Twitter, que es Beto-Murrieta, y en Instagram, como ya comentabas, Luis, heriberto.murrieta, donde subo muchas fotos y cuento historias de personajes y trato de dejar una historia y de aportar algo y de poner algo con contenido, tratando de alejarme de la frivolidad evidente que hay en las redes sociales. Sí, sí. En efecto, es una cuenta que recomiendo mucho y vaya que yo tengo cuenta de Instagram y no paso mucho tiempo ahí, pero eso es una de las que más alegría me da ver. Es un contenido que se lo recomiendo a todos. Heriberto, muchas gracias. Dios te bendiga. Y aquí en Reconquista, como siempre, tienes tu casa. Gracias, Luis, muy amable. Un saludo para todos. Un abrazo y gracias por pensar en mí para esta conversación. Al contrario, viva Cristo Rey. Que te vaya muy bien.